Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios por este bello día. Si algunos se preguntan en dónde estoy en casa de mi hermano Román, que vive en Maryland. Estamos acá celebrando con él el fin de semana con motivo al Día del Trabajador. Y también es su cumpleaños, entonces decidimos venir y pasar un tiempo con él. Quiero confirmarles que el próximo domingo, septiembre 13, acordamos reunirnos en el parque a las 10 de la mañana. Así que hagan planes. El servicio será combinado. Dios mediante, nos encontramos ahí, podemos adorar juntos. Amén. Por favor, abran su Biblia en Hebreo 11. Hemos estado estudiando este capítulo que habla acerca de los héroes de la fe. Hemos titulado este estudio por la fe y hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe de Jefté. Pero antes vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Amén. Oremos. Padre, derrama tu bendición sobre tu pueblo y pedimos, oh Dios, que nos des entendimiento de este personaje Jefté, de lo que él hizo, de su fe y Dios, cómo él dejó un legado de un hombre que a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, no obstante, él cumplió tus propósitos, fue usado por ti, fue lleno de tu espíritu y Dios, tú lo usaste para liberar a tu pueblo Israel de sus enemigos. Y por lo tanto es un ejemplo de fe para nosotros hoy en día. Pedimos sabiduría, oh Dios, y pedimos que tu Santo Espíritu guíe este estudio. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hemos pasado varias semanas en el versículo 32, porque este versículo, Hebreo 11:32, menciona a varios personajes, solo menciona su nombre. Entonces lo que hemos hecho es que hemos ido al Antiguo Testamento para expandir un poco acerca de qué fue lo que estos personajes hicieron, lograron y por qué son ejemplos de fe para nosotros. No obstante, vamos a leer Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de Jefté. Pero la historia en sí de este personaje, de este juez, se encuentra en el libro de Jueces, versículo 11 y 12. Primero quiero decir lo siguiente. Israel tuvo en total 13 jueces, empezando con el juez Otoniel. Otoniel fue el primer juez sobre Israel durante la etapa que se conoce como la etapa de los jueces. El primer juez fue Otoniel y el último fue Sansón. En total fueron 13 jueces. Jefté fue el juez número 9. Y en el capítulo 12 de Jueces, versículo 7, dice que él gobernó sobre Israel por 6 años. Los enemigos de Israel en este periodo en parte eran los filisteos, los amonitas y lamentablemente también leemos en el capítulo 12 de Jueces que hubo un conflicto interno entre Israel y la tribu de Efraín. Se puede categorizar como una guerra civil entre ellos mismos. Entonces hubieron varios conflictos. No obstante, Dios levantó a Jefté como juez sobre Israel. Después que Israel
pasó por su quinto ciclo de desobediencia, de opresión, de arrepentimiento, de liberación y de paz. O sea, recuerdan que hemos mencionado varias veces cómo Israel cayó en un ciclo de rebeldía ante Dios, donde ellos desobedecían a Dios como nación, en específico adulterando, en específico adorando a otros dioses, a dioses paganos. Y como hacían esto por mucho tiempo, sin señal de arrepentimiento, Dios pasaba juicio sobre ellos. Ellos caían bajo la opresión de un enemigo. Después, con el tiempo, el pueblo se arrepentía. Dios escuchaba las oraciones. Dios levantaba a un libertador, en este caso, a Jefté. Y Dios usaba a este libertador, que también se convertía en el juez de ellos, para liberarlos de sus enemigos. Entonces, cuando leemos acerca de Jefté, la historia de él cabe en el ciclo número 5. Hubieron, tengo entendido, 7 ciclos. La historia de Jefté cae en el ciclo número 5. Bueno, cuando vamos a Jueces, capítulo 11, hay varios puntos que quiero mencionar. El punto número 1 lo vamos a explorar después que leamos Jueces 11 del 1 al 3. Dice: Jefté galardita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Versículo 3 lee: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Pues bien, el primer punto que quiero enfatizar es: leímos que Jefté fue hijo de una ramera. O sea, la madre de Jefté fue una ramera, no fue una mujer judía. Entonces, como resultado de esto, los hermanos o los medios hermanos de Jefté, cuando crecieron, dice el versículo, lo rechazaron y lo hicieron ir del pueblo, de su parentela. Entonces leemos que él se fue y se juntaron a él hombres ociosos, los cuales salían con él. En Israel, cuando tú nacías de una mujer no judía, cuando nacía un hijo de una relación adúltera o ilícita, en otras palabras, el hijo era un bastardo. En Deuteronomio, esto es muy interesante, en Deuteronomio 23:2 dice que en ese caso, para tú llegar a ser un ciudadano con todos los derechos en Israel, había que esperar hasta la 10ª generación. Repito, este es un punto importante y hay que estudiarlo a fondo. Pero este versículo en particular está en Deuteronomio 23:2. Dice que si había un hijo bastardo, él no podía ser parte o pertenecer a la congregación de Dios hasta que pasara la 10ª generación. Lo menciono porque aquí encontramos el siguiente punto. La Biblia dice en Filipenses 3:20 que los cristianos somos ciudadanos del cielo. Voy a buscarlo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses,
dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y hay otros versículos en conexión a estos que dice algo similar. En Efesios 2, del 12 al 14, podemos leer: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, cuando leemos la historia de Jefté, vemos que a pesar de él ser un hijo bastardo, él era un hombre valiente, un hombre de guerra. Y cuando Israel se vio en la necesidad de pelear contra sus enemigos, los amonitas, ellos llamaron a Jefté para que peleara por ellos, para que fuera el líder del ejército y también gobernara sobre ellos. Entonces una de las cosas que él le pidió es como que aceptaran que él fuera jefe de ellos y lo integraran a la congregación, porque leímos que sus hermanos los desecharon. Entonces la importancia de ese diálogo, de esa narrativa, es lo que ya mencioné, que si tú eras un hijo bastardo, era el resultado de una relación ilícita, entonces tú no tenías derecho a la ciudadanía en Israel. Había que esperar hasta la 10ª generación. Pero con Jefté este proceso fue anulado y él fue integrado y aceptado. Si leemos más adelante en el capítulo 11 de Jueces, vemos que ellos lo aceptaron a pesar de que no esperaron que este proceso se llevara a cabo, lo de la 10ª generación. Y la enseñanza linda y bella que hay detrás de todo esto es lo siguiente. Como leí en el Nuevo Testamento, los cristianos antes de venir a Cristo, dice que no éramos ciudadanos del cielo, estábamos ajenos a las promesas de Dios, que Dios le había hecho a su pueblo Israel, y vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y dice que por la sangre de Cristo nosotros hemos sido acercados, hemos sido hechos partícipe de estas promesas que Dios le ha dado a su pueblo Israel, y que también se aplican a los cristianos ahora. Entonces es bello saber que un cristiano no es antes de venir a Cristo es un pecador, es un hijo de Satanás, dice la Biblia en Juan 8, está muerto en sus delitos y pecados. Y aunque todas esas cosas son reales para un pecador que está sin Cristo, el pecador, para convertirse en hijo de Dios, para volverse ciudadano del cielo, para ser aceptado en la familia de Dios, no tiene que esperar hasta la 10ª generación, sino que es hecho ciudadano instantáneamente en el momento que acepta a Jesucristo como Salvador y Señor. Es lavado por la sangre de Cristo. Entonces, damos gracias a Dios por esta obra que Él hace en nosotros, donde estando lejos de Él, sin Dios, sin esperanza en el mundo, caminando por esta tierra, sin las promesas, sin ser partícipe de su gracia, de sus bendiciones. No obstante, cuando escuchamos el Evangelio, cuando creemos en Jesucristo, cuando aceptamos la gracia de Dios en nuestras vidas, cuando nos arrepentimos, somos hechos ciudadanos del cielo.
somos adoptados como hijos de Dios. Y eso sucede instantáneamente. Así que es una lección muy bella que yo descubrí o que identifiqué en este estudio de Jefté. Si volvemos a Jueces capítulo 11, los primeros versículos que leímos también nos hablan acerca de cómo sus hermanos los rechazaron. Y ahí identificamos algo que se aplica a muchos de nosotros, si no a todos, y es la herida del rechazo. Jefté fue una persona que fue rechazado por sus seres queridos, sus seres más cercanos, sus medios hermanos y su padre. Él fue rechazado por su parentela y él experimentó el rechazo. Él tuvo que irse de su casa. Entonces podemos decir que él pues vivió en la carne lo que significa ser rechazado. Pero es lindo saber que aunque sus hermanos o sus medios hermanos lo rechazaron, eventualmente él regresó a Israel para ser juez sobre ellos y para liberarlos a ellos de sus enemigos. O sea, Jefté fue instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los amonitas. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Bueno, primeramente recordamos que Jesucristo fue rechazado por los suyos. La Biblia dice en Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces Jesucristo mismo experimentó el rechazo. Pero no obstante, dice la Biblia que a todos los que reciben a Cristo, Él les da la gracia y el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tal vez tú o yo, de alguna forma u otra, hemos experimentado diferentes tipos de rechazo. Tal vez hemos sido rechazados por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares cercanos, y tenemos esos tipos de heridas. El consuelo y la motivación es que en Jefté vemos que cuando él regresó a Israel, cuando los ancianos lo llamaron y los escogieron a él para que fuera su líder, la narrativa nos indica que la forma en que reaccionó da a entender de que él no fue una persona que guardó rencor, de que él no fue una persona que se dejó atar por estas heridas, sino que Dios lo liberó o él experimentó gracia en su alma y no reaccionó como una persona herida, como una persona que tenía un espíritu de venganza, como que tenía en su mente un pensar de que tenía una cuenta pendiente con el pueblo de Dios, con su parentela, con sus tribus. No, él actuó diferente. Entonces eso nos recuerda a nosotros los cristianos que en Efesios 4 dice que no aguardemos espíritu de amargura, de descontento. Tenemos que luchar, hermanos, para vencer cualquier herida de rechazo en nuestras vidas y recordar que aunque otros nos han rechazado, Dios no nos rechaza. Recordar que aunque otros nos han rechazado, somos aceptados por Dios y somos parte de la familia de Dios, y dentro de la familia de Dios no debe de existir ningún tipo de rechazo. Nos debemos de aceptar los unos a los otros, recordando que la gracia de Dios es grande para con todos nosotros, recordando que somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Entonces todos tenemos nuestras debilidades, todos estamos luchando con diferentes áreas en nuestras vidas, donde la gracia de Dios necesita seguir penetrando y transformándonos. Amén. Pero no obstante, no nos dejemos conquistar o vencer por un espíritu de rechazo. Hay una historia que ilustra este punto.
hay una historia de un predicador, muchos no han escuchado de él, Campbell Morgan. Él fue un hombre a quien Dios usó de una manera especial. Pero la historia de este personaje es que cuando él trató de ser predicador, él fue a la escuela, al seminario, y dice que llegó el momento para él predicar, para que otros pastores pudieran observar su talento, su don de predicar y evaluar si él era aceptado al ministerio o no. Entonces dice la historia que él fue delante de esta asamblea de líderes, como 200, él predicó, después regresó a su casa y esperó la carta de rechazo, aceptación. Entonces dice la historia que él recibió una carta diciendo que él fue rechazado, que él no debía de ser un predicador. Y él le envió esta información a su padre, parece que estaban distantes, y él envió una carta a su padre diciéndole solamente una sola palabra, rechazado. Entonces dice la historia que su padre le respondió otra carta y le dijo a este ministro, a este hombre de Dios, cuando estaba pasando por esta situación, le dice: rechazado en la tierra, aceptado en el cielo. Y la historia es que este hombre llegó a ser un gran ministro, un gran predicador de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que animarnos en el Señor y recordar que aunque otros nos rechacen, el Señor siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros. Lo tuvo para Jefté, lo tuvo para este predicador Campbell, y también lo tiene para cada uno de nosotros. Así que no nos dejemos vencer por la herida del rechazo. Recordemos que todo lo podemos en Cristo Jesús. Recordemos que nos tenemos que fortalecer en el Señor Jesucristo. Amén. Dice que Jefté, en el capítulo 11, versículo 1 de Jueces, dice que él era esforzado y valeroso. En relación a la guerra, ¿verdad? Era un hombre de guerra. Pero también la forma en que está escrito esto da a entender que fue un proceso de transformación en su vida que lo llevó a ser a él un hombre esforzado y valeroso. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pasar por este proceso de transformación y convertirnos en personas, en creyentes de valor y esforzados en todo. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que nos esforcemos en la gracia del Señor Jesús y nos fortalecemos y nos fortalezcamos en Él. Amén. Así que hay otras cosas que quiero compartir acerca de Jefté, pero por hoy vamos a hacer una pausa acá, y creo que lo que vamos a hacer es que las demás lecciones o los demás puntos en relación a Jefté lo vamos a hacer en el próximo video. Amén. Para no sobrecargar este. Así que demos gracias juntos a Dios que podemos ser ciudadanos del cielo. Inmediatamente aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor. Amén. Y oremos para que el Señor nos ayude a ser liberados de cualquier herida de rechazo que hemos experimentado en nuestras vidas. Que Dios traiga sanidad a nuestras almas en esa área. Y que aprendamos a ser personas de valor, esforzosa, y que cualquier que sea el desafío que esté delante de nosotros, nos fortalezcamos en el Señor y en su fuerza, y seamos obedientes, seamos hombres y mujeres de fe que esperan en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias. Oremos. Padre, gracias por la ciudadanía que tú nos das en Cristo Jesús. Algo que sucede inmediatamente, nos arrepentimos y creemos que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Gracias, oh Dios, porque tú nos sanas de toda herida de rechazo. Y si hay en medio nuestro alguien que está batallando con esta herida, pedimos sanidad. Y pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender que independientemente del rechazo,
de otros, tú nos aceptas en Cristo Jesús. Y tú estás dispuesto a usarnos y glorificarte en nuestras vidas, así como lo hiciste en la vida de Jefté. Gracias por este creyente. Gracias por las cosas que tú hiciste en él y a través de él, y como hoy en día son un ejemplo para nosotros. Bendice a tu iglesia, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.